Altísimo sea con cada uno de nosotros, amén. Pues aquí con nosotros tenemos a Carlita, mi sobrina, que está aquí con nosotros, y sus hijas, amén. Y pues también a todos ustedes, bienvenidos a la casa de Yahweh, y en específico, bienvenidos desde anoche, ¿no? Al día de Shabbat de nuestro amado Padre, amén. Y pues le damos toda a nuestro Elohim por eso mismo, amén, porque nos da la oportunidad de poder entrar a su día de Shabbat, y sobre todo la oportunidad y el privilegio de poder exaltarlo a Él, que es algo bello, ¿no es cierto? Poder sentir la presencia de nuestro Elohim y sentir ese abrazo, amén. Baruch Hashem. Pues esta semana tenemos una doble porción de la parashá semanal. Tenemos Behar y tenemos Bejucotai. Estas dos parashás pues en este tiempo se unen juntas, ¿no es cierto? Entonces pues ya terminamos, el día de hoy terminamos el libro de Vayikra. Así que pues bendecimos a Abba Yahweh que nos dio fuerzas, ¿no? Para llegar a este tiempo y pues poder terminar este libro de Vayikra. Amén. Así que con eso dicho, pues vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar para que Yahweh nuestro Elohim nos abra nuestro entendimiento. Abba, en el nombre de Yeshua te damos toda Abba. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, bendiciéndonos a Vino Malkeinu y dándonos, Abba Yahweh, la oportunidad, Abba, de poder entrar a tu día de Shabbat y poder bendecirte a ti con todas nuestras fuerzas, nuestro ser, con todo nuestro corazón, Avinu Malkeinu. Te damos toda, Avinu Malkeinu, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Avinu. Y te damos toda por eso, Abba. Ahora te pedimos, Avinu Malkeinu, que por favor abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, Avinu Malkeinu, para que nosotros, Abba Yahweh, con amor, con gozo, podamos recibir de tu palabra, que seamos sensibles a tu voz y sobre todo que la podamos poner en obra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Y pues también bendecimos a nuestros hermanos Guido, que Abba Yahweh sea enviando su pronta sanidad sobre nuestro hermano Uriel y sobre toda la casa de nuestros hermanos Guido. Y pues primeramente Abba, los podemos tener el próximo Shabbat aquí con nosotros, amén. Así que por ahora yo sé que ellos se conectarán o se están conectados, no sé, pero estará con nosotros también vía el internet, amén. Así que pues estamos listos, pues vamos a tomar las escrituras y vamos a ir al libro de Vayikra, Levíticos, el capítulo 26, versos 14 en adelante. Bendito sea Yahweh. Dice de esta manera: pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos misbot, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos, para no obedecer todos mis misbot, sino que quebrantan mi pacto, entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su simiente para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Y lo vamos a dejar ahí. Amén. Pues esta parashá comienza en realidad con la parashá Behar. Esta es la parashá Bejucotai, amén. Y estoy tomando estos versos porque hoy yo quiero hablar de algo que yo creo que ha sido como el mensaje central de este libro de Vayikra, y en especial lo que Yahweh nuestro Elohim nos ha ido enseñando a nosotros personalmente en todas estas semanas, amén. Nos hemos dado cuenta que el libro de Vayikra no simplemente son palabrerías. A veces yo creo que muchas personas toman este libro de Vayikra y comienza con tantas regulaciones como las ofrendas, y lo tiene que hacer de esta manera, y lo tienes que cortar de esta manera, y tienen que ser estas partes específicas que tienen que quemar, estas otras la tienen que lavar, estas otras la tienen que desechar, y muchas otras cosas, las consagraciones de los Kohanim, como también la purificación es como de la mujer que ha estado encinta, como la mujer que ha estado menstruada, como el hombre que ha vertido pues su flujo, como también pues la purificación
de los leprosos y cómo identificar a un leproso también. Y yo creo que el tema central siempre ha sido, ustedes tienen que discernir entre lo que es Kodesh y lo que no es Kodesh. Y otra enseñanza central o la esencia del libro de Vayikra, yo creo que es, ustedes serán Kadosh, apartados, porque yo Yahweh su Elohim es ¿qué? Es Kadosh, es apartado, amén. Entonces pues ya llegamos a estas últimas dos parashas, amén. Y dice que Bejar, desde el monte Abba Yahweh comenzó a dar ordenanzas, y comienza con la ordenanza de la Shemitah, la ordenanza de dejar descansar dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿se acuerdan? Y después comienza con lo del Yovel, cada 7 semanas de 7 años. Ustedes en el año 49, pues ustedes harán ¿qué? El Yovel, ¿no es cierto? El jubileo, y cada quien pues regresa a su lugar. Y pues en ellos pues hay muchas regulaciones que yo creo que para nosotros se nos hace un poco confuso, porque pues no ejecutamos esas enseñanzas o esas instrucciones que ya nuestro Elohim nos da. Nosotros ni siquiera cosechamos ni sembramos, sí que menos sembrar, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a dejar descansar la tierra si no lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer lo del Yovel si nunca lo hemos hecho? ¿No es cierto? Y en el Yovel hay muchas regulaciones, ¿no es cierto? Acerca de cuando lo venda, no lo puede vender exageradamente, sabiendo que el Yovel va a llegar y ustedes va a explotar a su vecino o a su prójimo. Y después de eso comienza estas ordenanzas en el capítulo 26. Y el capítulo 26 comienza a decir: si ustedes escuchan mi voz, todas estas bendiciones llegarán. Es más, dice que ¿cuántos de nosotros perseguirá a cuántos? ¿Se acuerdan? 5 van a perseguir a cuántos? A 100. ¿Y 100 perseguirán a? Como 10,000, no, 10,000 dice. Pero también está lo opuesto, dice: pero si no escuchan mi voz, va a venir el enemigo y ¿qué? Y va a hacer un desastre. Y pues quise comenzar con esto mismo, con las maldiciones. Dice en estas maldiciones que si no hacen y no escuchan mis mitzvot, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos para ponerlo en obra, entonces dice que yo traeré terror sobre ustedes. ¿Por qué Abba Yahweh dirá eso, que traerá terror? ¿Qué nosotros podemos pensar, identificar con esa palabra terror? Yo voy a traer terror sobre ustedes, miedo. Pero ¿qué tipo de miedo le estará dando a los hijos de Israel? Miedo como de películas scary, como esas películas scary de miedo, de fantasmas, demonios y todo esto. Como el hermano dice, como ansias paranoicos, ¿no es cierto? ¿Perdón? Miedo de abstenerse a no. Pero dice aquí que ellos no hicieron los mandamientos, y la persona que no hace, Abba Yahweh va a enviar un terror sobre ellos. Pero ¿qué tipo de terror puede enviar Abba Yahweh? Pues este tipo de terror nosotros lo podemos identificar como un terror a no hacer los mismos. O sea, el terror a las consecuencias. ¿Me entienden? Un terror de qué es lo que puede pasar si no ocurre. Y ese terror vive con la persona. No sé si ustedes, cuando sabes que estás haciendo algo mal y lo sabes y decidiste hacer eso que está malo, nunca se le viene en su mente: wow, algo me puede ocurrir porque estoy desobedeciendo a Abba. Y a veces no podemos hacer de la vista gorda, o a veces pues dejamos que eso que nos redarguye, pues lo hacemos como a un lado, como esa vocecita, como no te estoy escuchando porque ahorita estoy disfrutando de esto. Pero al terminar el disfrute, ya esa
adrenalina baja, comienza a llegar sobre la persona ¿qué? Un terror. ¿Por qué? Porque sabe que algo puede ocurrir, ¿no es cierto? De repente, no sé si eso le ocurre a ustedes, que de pronto hicieron algo malo y de repente le viene un dolor de cabeza y ya comenzamos, me llegó un tumor porque ya tú sabes. Pues somos así de exagerados. Hasta estamos googleando y ya miramos en Google y miramos, usted sabe que Google tira la peor, ¿no es cierto? La peor enfermedad la tira. Y esa es la primera que nosotros leemos. Es la primera, nosotros ponemos dolor de cabeza. Y después sale cáncer de tumor de cáncer cerebral. Es lo primero que uno lee. Y después lee cuáles son los síntomas. Y todos los síntomas ya lo tiene. Pero simplemente de pronto fue que te deshidrataste. De pronto ese día no tomaste suficiente agua. Y el cuerpo te está diciendo, toma agua, y te envía la señal, ¿no es cierto? Hello, me dejaste sin agua. Pero como nosotros hicimos algo mal, ahí viene el terror, amén. Entonces viene una intención de parte de Yahweh para amonestarnos y advertirnos a nosotros de un grave peligro que puede venir sobre aquellas personas que no guardan los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim. Podemos decir que puede ser un castigo divino. ¿Hasta cuánto tiempo Yahweh nos da a nosotros chance? Amén. Si nosotros seguimos en los mismos malos pasos, va a llegar un tiempo donde ya no nos vamos a sentir redarguido. Ya no vamos a sentir el miedo o el terror de hacer algo malo. Solamente viene ese terror es cuando en realidad nosotros estamos en una situación apretada. Sea enfermedad, sea económica, sea sentimental, emocional, sea que algo está ocurriendo con tus hijos, algo está ocurriendo en tu matrimonio. O sea, Abba Yahweh siempre va a enviar algo para que cause un terror primero, o sea, un miedo a que esto está ocurriendo. Y ese miedo, ¿qué es lo que hace el miedo? ¿Qué es lo que hace el miedo? No estoy hablando del miedo como que el susto, que te están asustando instantáneamente, sino el miedo de que, ¿no es cierto? El arrepentimiento puede venir por medio de eso. Un sentimiento sincero, honesto, de que puedo y necesito cambiar. O puede venir otras cosas emocionales, sentimentales, que simplemente es para salir de ese apuro. Porque eso también ocurre. Nosotros salimos del apuro y volvemos otra vez a seguir quebrantando los mandamientos. Porque nosotros en nuestra mente, nuestro corazón, ya tenemos codificado de que Abba Yahweh siempre tiene misericordia. Tenemos como un código ahí en nuestra mente y en nuestros corazones que fue implantado, que Abba Yahweh siempre va a tener ¿qué? Misericordia, y siempre voy a tener una oportunidad para arreglar mi vida. Pero ¿será eso cierto? Mira lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 10. Verso 31. ¿Lo tenemos? Hebreos 10:31 dice: es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. ¿Es cosa qué? Aterradora. Entonces el miedo que sobreviene a nosotros cuando no guardamos los mandamientos, podemos decir que es un terror a perder algo. ¿A perder qué? Uno piensa la vida, pero si uno en realidad deja que el Ruach HaKodesh te redarguya en ese momento, es el terror a perder el amor de Yahweh nuestro Elohim. De que Yahweh nuestro Elohim se canse de una vez y para siempre de nuestra vida desfrenada. Viene como ese
miedo de perder eso. Y cuando llegamos a ese punto, hay dos salidas. O nos arreglamos o no nos arreglamos. ¿No es cierto? Lo que Abba Yahweh desea de nosotros es que nosotros seamos responsables con lo que Él nos dejó. ¿No es cierto? Si nosotros miramos bien, cuando Él dice yo pongo delante de ti la maldición y la bendición, en realidad cada una de esas bendiciones es una manifestación física del amor propio de Yahweh nuestro Elohim. Amén. Y eso es como a nosotros lo identificamos. Pero también las maldiciones es la manifestación física del desagrado de Yahweh hacia nuestra vida y cómo la estamos conduciendo. Amén. Entonces cuando nosotros estamos en esa área, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en cómo nosotros estamos caminando. Amén. Si nosotros nos miramos que estamos una tras otra cayendo o cosas extremas, estoy hablando de cosas extremas, no estoy hablando de cosas cotidianas que nos pasan en nuestras vidas, que se le ponchó la llanta, que cualquier cosa, esto es Abba Yahweh. No, son cosas que pasan de la vida. Cuando yo estoy hablando de cosas extremas, de enfermedad, si ustedes miran cada una de estas maldiciones son cosas extremas. Yo voy a traer, dice aquí, ustedes van a sembrar, pero tus enemigos van a comer. Esas son cosas extremas. ¿De qué? De que usted, hermano, una cosa extrema es esto, de que usted trabaje y usted gane bien y todavía no pueda pagar tu renta de $800. Y digamos usted gana $5,000 a la semana. Y al final del mes no pueda pagar $800. Esas son cosas ¿qué? Extremas. ¿Por qué? Porque usted está ganando más de lo que es la renta. Y por lógica y administración lógica, pues vas a tener ¿para qué? Para suplir la renta. Pero si usted está ganando bien y al final del mes no puede pagar tu teléfono, no puede pagar tu renta, no puede pagar o cualquier otra cosa, entonces uno tiene que mirar en ese momento, algo extremo está pasando, porque si yo gano tanto y no me está dando para tanto, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde me está yendo mi dinero? Pues una vida ¿qué? Desfrenada, porque lo está gastando en otro lugar donde no lo tiene que estar gastando, y puede hacer que ese lugar son cosas que hace que nosotros no guardemos los mismos de Abba Yahweh. ¿Están conmigo? Entonces Abba Yahweh dice que trae este tipo de terror, pero en realidad este terror que le sobrecoge a una persona que no está caminando en los mandamientos de Abba Yahweh, en realidad es el celo de Elohim. ¿No es cierto? Porque Elohim es un Elohim ¿qué? ¿No fue una de las primeras palabras que salió de su boca audiblemente cuando salieron de Misraim y le entregó la Torá a los hijos de Israel? Él dijo, yo soy un Elohim ¿qué? Celoso. Y con celo ¿qué va a hacer? A reprimir, a reprender a aquel o aquella que no está ¿qué? Caminando en lo correcto, y va a sobrevenir un tipo de terror sobre uno para que uno reaccione. La cosa es si vamos a reaccionar en ese momento, ¿no es cierto? Ese es un plano físico, hermanos. Ese terror es un plano físico, aunque venga de algo espiritual. Es interesante que eso transcienda y llegue al plano físico de nosotros y afecte cosas físicas en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones entre parejas como entre hijos. Y viene de algo espiritual, algo que no se toca, pero transciende, penetra esa dimensión y llega a lo físico, y viceversa con las bendiciones igual. Bendice tu cuerpo, bendice tus finanzas, bendice tu casa, bendice tu relación con tu esposo y tu relación con tus hijos.
Amén. Entonces es por eso que Yahweh dice en el libro de Devarim: yo pongo delante de ti estas dos cosas. Pongo la bendición, pongo la maldición. Pongo la vida o pongo la muerte. Amén. Y puede ser que nosotros decimos: pero si yo hago estas cosas malas y nunca me ha venido ningún tipo de muerte. Pues de pronto no. Pero ¿cómo está tu relación con tu esposo? ¿Puedes vivir en la misma casa? Hermanos, cuando no hay shalom en el hogar, no es vida. Que siempre estén peleando, que cualquier cosita se revienten, sea entre las parejas como entre los hijos. Cuando no hay shalom en el hogar, no es vida. Prefiere no estar ahí. En el trabajo también ocurre, ¿no es cierto? Puede ser que llegamos a un tiempo que nos hartamos y ya no queremos. Ya no es vida, porque no estás disfrutando tu ¿qué? Tu trabajo, tu vida. Cuando dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, estoy poniendo delante de ti para que vivas ¿qué? Bien. Es más, en esos mismos versículos al final él dice: para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas. Está hablando en un terreno físico. Entonces, hagamos caso a aquello que nos puede traer miedo, ¿no es cierto? Vamos a 1 de Juan, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera: no hay, perdón, 1 de Juan 4:18. ¿Lo tenemos? Ok. No hay temor. ¿A dónde? ¿Escucharon eso? No hay miedo, no hay temor donde hay ¿qué? ¿Y quién es el que brinda amor? ¿Y a quién le brinda amor a Yahweh? A aquellos que guardan ¿qué? No hay temor en el amor. Por el contrario, escuchen esto: el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja ¿de a dónde? ¿Escucharon eso? El amor que logra. Escuchen la palabra logra. Quiere decir que está en constante ¿qué? Trabajo. ¿No es cierto? Estás trabajando para lograr el verdadero amor perfecto. Entonces dice: por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con ¿qué? ¿Tiene que ver con qué? Con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. Entonces, Yahweh dice que todos aquellos que no guardan los mandamientos de Yahweh, va a venir sobre ellos ¿qué? Temor. Va a venir un temor. Pero ese temor tiene que ayudar en algo: en hacer teshuvah y comenzar la perfección. Pero si solamente te quedas en el plano del terror, o sea, del temor, si solamente guardas los mandamientos por eso, porque tienes miedo de caer en las manos del Elohim vivo. Dice aquí que entonces no has llegado a ¿qué? No eres maduro, no eres madura. Si solamente estamos miedosos. ¿Están conmigo? El amor perfecto no es reconocer Yahshua HaMashiach en un nivel inteligente. Y es lo que ocurre con Efraín en nuestros tiempos. Toda sabiduría. Tenemos que llegar a Abba Yahweh con mucha sabiduría, conocer a Yahshua con mucha sabiduría. Pero nos olvidamos de lo más simple.
obedezca y ame a tu Elohim con todo tu corazón. Y nosotros tratamos de hacer una gran teología del amor perfecto de Yeshua hacia nosotros, cuando es algo simple. A ver, si alguien me puede leer Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 10. Para poder conocer este amor perfecto, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y aceptar la realidad esencial. Y la realidad esencial lo podemos ver en perfección en Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 10. Yo pertenezco a mi amado y su deseo, el deseo mío y su deseo, ¿es para quién? Y su deseo es para mí. ¿Y cuál es el deseo de Yahweh nuestro Elohim? Que vivas una vida plena en este Olam Hased. Puesta tu mirada en el Olam. Interesante, ¿no es cierto? Es más, se nos dice una recomendación de Shaul: trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese verso? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado predicar en círculos creyentes tradicionales, como también en círculos mesiánicos, ¿no? Cuida tu salvación con temor y temblor. Y te hablan del infierno, del castigo. Y esto también ocurre en nuestro ámbito mesiánico. Te hablan del terror que puede sobrevenir sobre aquellos que no guardan los mandamientos de Elohim y se olvidan de él. Hasta ya nos convertimos en nosotros en jueces. Porque cuando nosotros miramos a una persona pasar por algo difícil, nosotros rapidito estamos pensando: está pasando eso porque tal cosa y tal cosa, ¿no es cierto? Pero le voy a preguntar esto. Las Escrituras dicen lo siguiente en un proverbio: el principio de la sabiduría ¿es el qué? El temor a Yahweh. Pregunta: ¿qué es temor a Yahweh? ¿Qué es temor? Porque si uno mira en el hebreo, literalmente temor significa miedo. Te va a venir un miedo. El miedo es el principio de toda sabiduría. El miedo a Yahweh es el principio a toda sabiduría. ¿Qué ustedes creen? Porque ¿cuántas veces hemos pasado por ese verso? Y no solamente en eso, sino en los Tejilín también lo dice. En la Torá también lo dice de cierta manera. ¿Qué es temor a Yahweh? Tener miedo de que algo te pueda ocurrir si no guardas los mandamientos. Muchos de nosotros estamos en ese plano. Miramos el temor de Yahweh de esa manera. Ese es el principio de la sabiduría. Hago esto en terror, en temor. O sea, sigo el Shabbat porque algo me puede pasar. Sigo los misbot de Abba Yahweh, aunque me goce, aunque esté en ese momento y la presencia descienda de Abba Yahweh. Pero en lo interior, en realidad, ¿por qué estás guardando el Shabbat? ¿Por qué guardas los misbot? ¿En verdad será por amor? Uno tiene que ser honesto. Y yo quiero dejar esa pregunta: ¿por qué yo guardo los mandamientos de Yahweh?
Vamos a ir al libro de Shemot, capítulo 19. Para poder comprender el temor de nuestro Elohim, tenemos que comprender la esencia de Yahweh, nuestro Elohim. Y saber quiénes somos nosotros y quién es Yahweh. ¿Ustedes conocen a Elohim? ¿Conocen quién es Él? Como una esposa. Dice que nosotros somos la novia de Mashiach, ¿no es cierto? Una esposa conoce el carácter de su esposo, ¿sí o no? Una esposa sabe cuando está feliz, una esposa sabe cuando está enojado, una esposa sabe cuando está triste y una esposa sabe cuando tiene hambre. ¿Sí o no? Lo conocen. Conocen cómo tratan a sus hijos. Conocen cuando andan estresados, cuando no andan estresados, cuando andan ansiosos, cuando no andan en ansiedad. O sea, usted conoce a tu esposo, ¿no es cierto? Nosotros que somos la novia de Mashiach, nosotros tenemos que conocer el carácter. ¿Qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es lo que lo hace infeliz? ¿Qué es lo que lo hace que te mire de una forma buena, agradable, que te apapache? ¿No es cierto? De igual manera tenemos que saber qué es lo que le agrada a Yahweh nuestro Elohim para que sea recíproco, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que comprender eso, ¿no es cierto? Dice las Escrituras en Shemot capítulo 19, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera: pondrás límites para el pueblo todo derredor y dirás: tengan cuidado de no ir a la montaña, ni aun tocar su base. Cualquiera que toque la montaña de cierto será puesto ¿a qué? A muerte. 13, perdón. Ninguna mano la tocará, porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Amén. Entonces Abba Yahweh puso ¿qué? ¿Qué puso? Límites. Él puso límites en la montaña. ¿Qué tiene que ver esto con el temor de Yahweh? Reverencia, respeto, algo que nosotros a veces se nos olvida. A nosotros nos encanta que nos respete cuando hablamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y especialmente cuando queremos decir algo importante. ¿Por qué? Porque otra cosa es totalmente señal de ¿qué? Ser irrespetuoso. Cuando Yahweh nuestro Elohim habla, uno tiene que ser ¿qué? Respetuoso y saber nuestros límites y no cruzar los límites, porque o si no, algo nos va a ocurrir. En este caso, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre si ellos cruzan los límites? Muerte. Entonces, ¿qué causa eso en el pueblo? Temor. ¿Causa qué? Temor. Porque saben que si cruzan el límite, pueden morir. ¿No es cierto? Es interesante que los hijos de Israel en el desierto muchas veces probaron a Abba Yahweh. ¿No es cierto? Cruzaron límites en el carácter de nuestro Elohim. Cruzaron esos límites y muchas muertes ocurrieron dentro del desierto. Tanto que esa generación ¿qué? No miró la tierra prometida. Pero es interesante que en el monte Sinaí, estas personas tercas, estas personas desobedientes, estas personas esclavizadas con mente esclava,
en el monte Sinaí no se oye de que ellos, ¿qué? Abusaron de los límites de Yahweh en ese momento. ¿Ustedes por qué creen que en ese momento ellos no cruzaron los límites? Porque ellos, es más fácil reverenciar a algo que uno, ¿qué? Es más fácil respetar a alguien que uno mira su, ¿qué? Su carácter, ¿no es cierto? Porque hay personas que uno puede conocer que sea inmadura, una persona que no brinde confianza, no hable con confianza, no porte un aspecto de confianza en su persona, y a veces uno no puede respetar eso. ¿Por qué? Porque no es una, ¿qué? Una persona, ¿qué? Confiable, ¿no es cierto? Pero nuestro Elohim es, ¿qué? Confiable, ¿no es cierto? Entonces Abba Yahweh puso, ¿qué? Distancia. Él puso distancia entre él y el pueblo. Amén. ¿Usted por qué cree que Abba Yahweh haría algo así? ¿Por qué ordenó Yahweh esta distancia del pueblo en el momento, escúchenme, en el momento de la revelación más grande, aparte de Mashiach, en la historia de Israel? ¿Por qué él pondría límites a algo que iba a ser un espectáculo a los ojos de estas personas? Es más, ¿por qué le puso límites a Moshe cuando por primera vez él miró a Yahweh? Vamos a ir a Shemot capítulo 3. Tenemos que tener mucho respeto, hermanos, ¿no es cierto? Shemot capítulo 3, verso 5. ¿Lo tenemos? Dice, él le dijo, no te acerque más. ¿Cómo le dijo? ¿Qué le dijo a Moshe? No te acerque más. Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra, ¿qué? Kadosh. Antes de que entrara a ese plano espiritual, aunque estaba en lo físico, Abba Yahweh le dice, ¿qué dijo? No te acerques más. Y encima, ¿qué hace que él haga? Quítate las sandalias. ¿Sabe algo que se me vino a mi mente ahorita? No sé si ustedes han mirado como las películas estas japoneses, que ellos antes de entrar al hogar, ¿qué es lo que hacen? ¿Y por qué lo hacen? No porque están sucios. ¿Por un qué? Un respeto a la cabeza del hogar y su hogar, ¿no es cierto? Por respeto. Entonces a Moshe, Abba Yahweh le dice lo mismo: no te acerques y quítate sus sandalias, porque el lugar que vas a tocar es ¿qué? Kadosh. Es tanto que mira, que cuando iba a descender, él ya le había dicho a las personas, le dio la ordenanza a Moshe de ¿qué? Que las personas se tenían que ¿qué? Que bañarse. Entonces, cuando dio el límite, no es porque estaban sucios, porque ellos ya se habían ¿qué? Pero aún en su purificación ¿qué? Abba Yahweh le puso límites. ¿Por qué él puso estos límites? Simple. Abba Yahweh tiene dos tipos de conexión con su pueblo. ¿Ok? ¿Tiene qué? Por un lado, Elohim es absolutamente kadosh, sagrado, separado,
infinitamente Kadosh, que transciende. Él puede ir de lo espiritual, ¿hacia dónde? Hacia lo físico. El soberano, no solamente de la tierra y este sistema solar, sino soberano ¿de qué? De todo el universo. Ni los cielos de los cielos puede contener a Yahweh nuestro Elohim. Pero mientras que por otro lado está Elohim presente en todo lo que Él creó. La belleza de su creación, ¿no es cierto? Está tan cerca de eso. Los pajaritos, las flores, la tierra, el agua, las montañas, ¿no es cierto? Está presente. Él sostiene lo que Él creó, ¿no es cierto? Dice que su creación está ¿dónde? En su mano. Esa misma creación que hace por esa misma creación. Hay un dicho que Yeshua le dijo: ustedes miran los lirios, ¿se acuerdan? Que no se preocupan. Mira los lirios, qué tan vestido y tan bonito están. Abba Yahweh fue que los vistió de esa manera, ¿no es cierto? ¿Cuánto más? ¿A quién? A ustedes. Entonces, Abba Yahweh, a esa creación que Él hizo, que está presente en ella, que la sostiene en su mano, también le dio ¿qué? Provisión. O sea, para que te dé provisión, Abba Yahweh tiene que estar ¿qué? Cerca de ti. Dice las escrituras que Él está tan cerca de aquellos que invocan. Entonces miramos la conexión de Abba Yahweh, que Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pone límites, pero a la vez está tan cerca que está ahí al lado tuyo. Él es el maestro y gobernante de todo. Todos los mundos y todos los reinos físicos y espirituales son ¿de quién? Creador y juez verdadero, la última autoridad moral en este mundo y en todo el universo. ¿Quién se puede acercar a un juez? Pero también es un salvador compasivo, intercesor, un redentor, un sanador, un amante de nuestras almas, pero plenamente Kadosh. Entonces, cuando le dice a Moshe: no te acerque más, porque el lugar que está cerca, el lugar donde vas a pisar es ¿qué? Kadosh. Cuando le pone límites a los hijos de Israel antes de esa gran revelación, ¿sabe lo que hizo Abba Yahweh después? Como a Moshe, ¿qué hizo después de eso? Después de que Moshe se quitó las sandalias y ya pudo acercarse a ese arbusto que estaba Yahweh hablando tras él, ¿qué ocurrió? Él fue preparado para darle libertad, consuelo, redención a un pueblo oprimido, tan Kadosh, pero a la vez ¿qué? Tan cerca. Y en el monte Sinaí pone un límite, ¿no es cierto? Pero iba a venir la gran revelación de la Torá, que aunque Él sea sumamente Kadosh, esas instrucciones iba a ayudar al pueblo a estar ¿qué? Cerca del Elohim que está lejos. Entonces es como algo contradictorio. Es un Elohim separado, pero un Elohim ¿qué? Cercano. Yo creo que lo podemos mirar en las escrituras en Yeshayahu, capítulo 6, verso 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Yeshayahu.
¿Lo tenemos? Dice, ellos cantaban, gritando al uno al otro, Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Sebaot. Cuando está diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Sebaot, quiere decir que Él es el todo, sumamente altísimo y lejano de aquello que es ¿qué? Físico, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice después. Toda la tierra está llena. Ustedes miran los dos aspectos de Yahweh nuestro Elohim. Sumamente Kadosh, pero su Kavod llenó ¿qué? El terreno físico. Es más, cuando Moshe por primera vez levantan el Mishkan, amén, cuando por primera vez levantan el Mishkan, dice que entraron y dieron la ofrenda. ¿Y qué descendió sobre el lugar? La presencia, la Kavod de Elohim, que dice que ni podían ministrar porque estaba esa presencia. Y eso solamente era un toque de nuestro Elohim. Amén. Y eso para nosotros que somos físico, que somos humanos, que tenemos una mente, que nosotros necesitamos algo lógico para comprender, entender y creer, ¿no es cierto? Pues eso se nos hace difícil poder comprender eso. Él es sumamente Kadosh, Kadosh. ¿Y sumamente qué? Cercano. Y esto es algo que a veces nosotros no podemos comprender. ¿Cómo el corazón de nosotros puede comprender algo así? ¿Cómo puede entender uno cosas que ocurren? Esto a veces puede ser un perplejo o una contradicción para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos físicos. Como digamos la mujer. La mujer desea que su pareja sea ¿qué? Cercana. Su pareja sea amable, sea compasiva, que su pareja sea comprensible y escuche lo que su corazón, no solamente las palabras, no estoy hablando de las palabras que salen cuando estamos enojados, pero aquello que sale del corazón, ¿no es cierto? Entonces necesita una ¿qué? A cercanía. Y no solamente las mujeres, sino uno también como persona. En la relación con tus padres, con tu madre, con tus hijos, la relación con tus amigos, con tus hermanos, en la fe como también carnales. ¿Están conmigo? Nosotros que somos humanos necesitamos un afecto ¿qué? Cercano. Cuando nosotros que somos humanos se nos hace difícil que algo que nosotros amamos esté tan lejos de nosotros. Porque no lo podemos comprender, porque para nosotros una lejanía es como no importar. Una lejanía es como que no estás ahí. Entonces cuando nosotros miramos las escrituras y miramos este carácter de Elohim o estos dos aspectos de Elohim, a veces podemos mirar que eso es como contradictorio, porque nosotros deseamos que Elohim sea ¿qué? Cercano. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender algo. Y es estos dos aspectos de Yahweh, nuestro Elohim. El primer aspecto, la capacidad sagrada de poder ser otro. O sea, que Él es Kadosh. Él es omnipresente, omnisciente. Usted sabe qué es eso, ¿no es cierto? O sea, Él está en todo lugar. No hay un lugar en el espacio que no esté Yahweh nuestro Elohim. O sea, Él transciende todo. Pero también es una presencia inseparable. Aquí es donde nosotros tenemos que conocer estos dos aspectos. Lo que es Kavod, lo que es Kadosh, 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 y eso sumamente elevado para nosotros.
¿Qué es lo que invoca? ¿Qué tipo de emociones invoca o tiene que invocar en nosotros? Emociones de miedo, pero no cualquier miedo, ¿ok? Ahorita lo vamos a mirar. Reverencia, respeto, honor y un profundo asombro de quién es Yahweh. A veces se nos olvida eso. Mientras que el otro aspecto de Elohim y su presencia inseparable invoca emociones de amor, cercanía, intimidad, consuelo y seguridad. Entonces tenemos que saber estos dos aspectos de Elohim, porque cuando lo comprendamos, podemos nosotros en realidad comprender lo que dijo Shlomo. Shlomo dice que se dice que él era el hombre más que coco, más sabio de toda la tierra, y él fue el que escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Pero cuando nosotros comprendamos estos dos aspectos de Yahweh, entonces nosotros podemos llegar al nivel que Yahweh desea que nosotros lleguemos, en el temor de Yahweh nuestro Elohim. Cuando nosotros podamos comprender estos dos aspectos, es más, la Torah habla de estas dos actitudes de Yahweh nuestro Elohim en algo que le da al pueblo de Israel, como dice en Devarim capítulo 10 verso 12. ¿Lo tenemos? Escuchen, podemos mirar las dos actitudes o los dos aspectos que acabamos de hablar. Dice el 10:12. Así que ahora, ¿quién? ¿A quién le está hablando? Yahweh no se está hablando a Yahweh. Una vez más, así que ahora, ¿quién? ¿A quién se le está diciendo? A usted y a mí, ¿no es cierto? Somos Israel, amén. Dice, así que ahora, Israel, todo lo que Yahweh, tu Elohim, pide de ustedes es ¿qué? ¿Qué es lo que pide? Es que teman a Yahweh su Elohim. ¿Es que qué? Sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. ¿Qué fue lo primero que él mencionó? El temor ¿de quién? De Abba. Así que lo primero que él demanda de Israel es que lo que es por eso que el temor a Yahweh está conectado con aquella o con aquel aspecto de Elohim que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Están conmigo? Ese aspecto del temor de Elohim está conectado con esa actitud de Yahweh nuestro Elohim. Si no comprendemos ese aspecto del temor a Yahweh, no podemos comprender la omnisciencia y la omnipresencia de Yahweh nuestro Elohim. Entonces, cuando Él hace cosas asombrosas, por eso es que a veces nosotros no lo respetamos. ¿Por qué? Porque como el Shabbat es honrar a Yahweh, y honra es un aspecto de eso de Elohim, del Elohim Kadosh, 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 lejano y necesita ser reverenciado, que puso límite donde nosotros nos acercamos. ¿Quién es el que se acerca? Nosotros aún no podemos cruzar límites, porque nosotros tenemos que saber nuestro lugar. Es por eso que en el Mishkan Él puso un límite, y solamente una vez en un año podían cruzarlo. Un límite. No somos nosotros que nos acercamos, sino es ¿quién? ¿Están conmigo? Nosotros iniciamos el acercamiento,
Porque todo inicia con una ofrenda. Corbán significa ¿qué? Acercarse. O sea, iniciamos, pero no podemos cruzar el ¿qué? El límite. Una persona común que no era levín ni siquiera podía cruzar la puerta donde está el altar. Esa persona se tenía que quedar ahí a la entrada de la puerta y decir lo que tenía que decir y qué tipo de corbán estaba trayendo. Él después se lo daba al levita y el levita se lo entregaba al Cohen, y el Cohen era el que lo llevaba al altar y lo sacrificaba. Pero una persona común del pueblo, cuando digo común estoy hablando común del pueblo de Israel, de las otras tribus, solamente podían llegar ¿hacia dónde? Hacia la entrada. Después de ahí, nananini y nananá. ¿Quién es el que se acerca entonces? Yahweh. Es por eso que aquí en Devarim dice, lo único que yo demando, lo primero es que lo teman. Cuando nosotros comprendamos el temor de Elohim y ese principio, entonces puede ocurrir lo siguiente. Entonces podemos seguir sus caminos, podemos amarlo y tenemos el privilegio de servirlo con todo corazón y con todo nuestro ser. Si no conocemos eso primero, lo segundo lo hacemos en vano. ¿Están conmigo? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Primero tenemos que nosotros aprender. Si lo primero que Abba Yahweh nos demanda es el temor a Yahweh, entonces ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros primero? ¿Qué es el temor a Yahweh? Para ser capacitados para hacer el resto, caminar en sus caminos, amarlo, servirlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro. Porque tú no puedes, si tú no conoces a nadie, es por eso que la vida eterna, dice Yeshua, porque la vida eterna consiste de una cosa, que conozcas a Yahweh. Si no conoces a una persona, ¿cómo la puedes reverenciar? ¿Cómo puedes tener un afecto, un vínculo con algo que no conoces? Tenemos que aprender qué es temor a Yahweh. Vamos a ir a Proverbios y nos vamos a quedar ahí. ¿Lo tenemos? Proverbios 15, capítulo 33. Proverbios 15, 33. Dice: la disciplina de la sabiduría es el temor de Yahweh. Antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. Así que la disciplina de la sabiduría es primero ¿qué? El temor a Yahweh. Antes de ser honrado, uno tiene que ser ¿qué? Humilde. Vamos a ir al capítulo que sigue, 16. Proverbios 16, verso 6. Y dice de esta manera: la misericordia y la verdad expían la iniquidad, y el hombre se vuelve del mal por medio del temor a Yahweh. Entonces una persona se vuelve del mal de Adón por medio de ¿qué? El temor a Yahweh. Proverbios 19, 23. Y este verso me encantó. ¿Lo tenemos? 19:23. El temor de Yahweh es ¿qué? Vida al hombre. El que no está satisfecho
y descansa, perdón, el que lo tiene está satisfecho y descansa sin ser tocado por el mal. Entonces, el temor a Yahweh es que vida para el hombre. El que tiene este temor de Yahweh siempre va a estar satisfecho y siempre va a estar ¿qué? En shalom. Y ningún mal lo puede tocar. Pero Roé, si tal cosa y tal cosa me pasó. No es quiere decir que el mal no va a venir. No, va a venir. Pero cuando venga, ¿tú vas a estar qué? ¿Tú vas a estar qué? Así que cuando venga algo, no, por favor, no se jalen los pelos. Manténganse en qué. ¿Manténganse en qué? Porque una persona que se mantiene en shalom en los momentos malos es porque el temor de Yahweh está sobre quién. Sobre esa persona. Amén. La palabra miedo o temor viene de la palabra hebrea yirá. ¿Cómo? Yirá, ¿no es cierto? Aunque se puede significar como tener miedo de algo, también significa honra y reverencia, asombro, estar asombrado de esa persona. Y ese es uno de los aspectos de ¿quién? De Yahweh, ¿no es cierto? Ese es el aspecto Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nosotros tenemos que estar ¿qué? Reverenciado, honrando eso. Ese es el temor a Yahweh. El temor a Yahweh incluye un sentido abrumador por la presencia de Elohim. Es por eso que yo lo digo, que esto es tan un poco contradictorio, porque Abba Yahweh es sumamente ¿qué? Alto, Kadosh, altísimo, el altísimo, dice la escritura, ¿no es cierto? Pero es tan interesante que esa persona, cuando tú comienzas a honrarlo, cuando digo a honrar, yo digo en la adoración, cuando nosotros en la adoración nos olvidamos de nuestro yo, ¿no es cierto? Porque hay adoraciones que son conmovidas por la situación que estamos pasando, por la emoción que estamos sintiendo, y a veces esa emoción pues como que nos empuja a adorar a Elohim. Pero cuando hay una adoración espontánea, una adoración genuina, cuando tú simplemente estás Kadosh, 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 Yahweh Sebaot, o sea, tu adoración en ese momento no es por la situación que estás pasando, sino que simplemente quieres honrar a Elohim. No sé si le han ocurrido que comienza la presencia y algo espeso a descender sobre ti y te comienza a abrumar, pero aun cuando es abrumador, también se siente uno en ¿qué? En shalom. O sea, eso que estaba tan alto, tan incansable, con límites, esa misma presencia comienza ¿qué? A descender sobre la persona y comienza a trabajar y cambiar nuestro aspecto físico. ¿Cómo es eso? No, por eso Abba Yahweh es sumamente alto. ¿Por qué? Porque Él que es espíritu, es Ruach, Él penetra la dimensión y llega a lo físico. Y en lo físico, eso espiritual cambia algo adentro de nosotros. Y eso es algo tan incomprensible. Y es por eso que cuando nosotros llegamos a ese, yo creo que a veces ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo, pero hoy yo quiero que entiendan eso, que cuando ustedes están honrando a Yahweh en ese momento, simplemente honrándolo, y ese es en el plano, hermanos, de la adoración, también en un plano físico, cuando uno está en su mental, o sea, en sus cabalidades, cuando está en un plano, en un camino que tú eres simplemente con tu aspecto de caminar, honras a Yahweh, entonces la presencia de Elohim siempre va a estar cerca de ti. Es por eso que los talmidim, aún su sombra ¿qué? ¿Están conmigo?
Podemos llegar a eso. Hay 3 niveles de temor a Yahweh. Y yo creo que muchas veces nosotros nos quedamos como en el primero o en el segundo. El tercero, solamente cuando adoramos es que nosotros podemos hacer que lo toquemos. Pero hay 3 niveles del temor a Yahweh. El primer nivel es lo obvio. ¿Qué? El miedo a las consecuencias o el castigo desagradable de no guardar uno de los mandamientos. Ese es el primer nivel. Muchos de nosotros nos pasamos ahí. Hago tal cosa, no, porque es que por el miedo. Podemos disfrazarlo, hermanos. Nosotros sabemos, y Abba Yahweh conoce nuestros corazones. Nosotros lo podemos disfrazar. No, es que yo amo a Elohim, pero muy en nuestro interior, no lo hago porque si no guardo Shabbat, consecuencia es muerte. ¿No es cierto? Es de esa manera que nosotros cuando escuchamos la palabra temor, terror, la escuchamos en ese nivel o la comprendemos en ese nivel. ¿Qué? Miedo de las consecuencias que algo malo puede venir sobre uno. Este tipo de miedo motiva a la persona a hacer buenas obras, porque ellos temen que Elohim pueda castigar esa vida en el mundo venidero. Ahora vamos entendiendo, ¿no es cierto? Ese es el qué. Y muchos de nosotros estamos ¿a dónde? En ese nivel. Ahí tenemos miedo de ser castigados y hacemos buenas obras, o sea, damos sedaca, ayudamos al hermanito. ¿Cómo está mi hermanito? Porque sabemos que con eso podemos tener alguna recompensa en el mundo venidero, en vez de tener una mala ¿qué? Recompensa en el mundo venidero. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa manera? ¿Yo solo yo? Ok, pues solo yo. El segundo tipo o el segundo nivel se asimila al primero. Es lo mismo. Tú haces caridad, buenas obras, porque tú quieres una recompensa. No en el Olam Hased, sino ¿a dónde? En el Olam Haba. Vamos a ir a Mateos capítulo 10. Verso 28. El segundo nivel se asimila a lo que Yeshua HaMashiach dijo. Y todos hemos leído este verso varias veces. Pero el segundo nivel del temor de Elohim es esto mismo. Mateo 10, 28. Amén. No teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Gehinom, o en el infierno, ¿no es cierto? Dice, entonces el segundo temor es ¿qué? Eso mismo. Muchos de nosotros hacemos buenas caridades, muchos de nosotros guardamos los misbot de Abba Yahweh, muchos de nosotros hacemos ma'asim tovim, o sea, obras buenas, porque nosotros deseamos que nuestra recompensa en el mundo venidero sea ¿qué? Buena, porque nosotros tememos al Elohim que puede matar cuerpo, como que puede matar ¿qué? Alma. Entonces nuestras obras son ¿qué? Buenas, porque no deseamos que nuestro cuerpo, y sí que menos nuestra alma ¿qué? Muera. Muchos de nosotros estamos en el primer o segundo nivel, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 3 verso 13. ¿Lo tenemos? Dice:
La obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, porque será revelado por el fuego, y el mismo fuego probará la calidad de la obra. ¿De quién? De cada uno. Entonces, este tipo de temor, ahí estamos, ¿sí o no? Guardamos el Shabbat porque aparte de que podamos morir, digamos un accidente, si Abba Yahweh no, que Abba Yahweh no lo permita, ¿no es cierto? Pero también una alma muerta. Queremos estar cerca de Yahweh, nuestro Elohim. Pero yo creo que nosotros podemos, ¿qué? Trascender, ¿no es cierto? Ir más allá. No celebrar Pesaj porque, pues, es que si no lo hago, este año me puede ir mal. Como es la primera fiesta, ¿no es cierto? Hasta ya estamos como antes en la suerte. Si hago Pesaj, quizás el resto del año me vaya bien. El temor al fracaso, al no estar cerca de Elohim. Si estamos evitando el pecado solo porque tememos el castigo de Elohim, pues hacemos realidad lo que Yeshua HaMashiach dijo: tu exterior está limpio, pero por dentro sepulcro blanqueado. Porque en el segundo nivel nosotros hacemos estos misbot no solamente por el temor a Elohim, sino también por el temor de que las gentes ¿qué? Nos mires. Entonces estamos como los fariseos, hacen buenas obras, pero dentro estamos ¿qué? Cuando estamos en estos primero y segundo nivel, el temor a Yahweh se puede convertir en eso. Y eso es lo que ocurre normalmente. La persona se vuelve religiosa. Tan religiosa que solamente hace las cosas externas para ser exteriorizadas y miradas en el plano físico. Pero por dentro, Abba Yahweh no se le puede engañar. Él está ahí. Amén. Entonces, el primer y el segundo nivel podemos caer en esa trampa. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es el tercer y el más alto nivel? ¿Cuál es ese tipo de miedo? Pues en realidad no es un miedo, sino es lo que la palabra yirá significa. Una alta reverencia por la vida que proviene de mirar bien las cosas. Este nivel discierne la presencia de Elohim en todos los aspectos de la vida. Que cuando cosas malas ocurren, tú conoces ese nivel alto y sublime de Yahweh y por qué lo permitió. ¿Cuáles son las razones? Y a veces la razón no es porque pecaste, porque ese está en el segundo y primer nivel. Esto me pasó porque tal cosa hice. Pero si tú llegas a ese tercer nivel, tú ya conoces que aun cuando las cosas malas ocurren, cuando Abba Yahweh permite, y tú estás en tranquilidad porque conoces y miras correctamente quién es ese Elohim lejano, alto y sublime que sostiene la creación en su mano, y esa creación la sostiene, le provee lo que necesita. Tú adoras y alabas a Elohim por eso mismo. Tu temor a Yahweh no es por las consecuencias, sino es por el asombro de aquello que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lo alabas, guardas Shabbat, Pesach y todas las otras cosas. Te pones tus sisiot, todo porque tú amas y reverencias aquello que está lejano, alto y sublime y sostiene
toda la creación. No porque es una consecuencia. Porque tú miras correctamente y conoces el aspecto de aquel que está aquí arriba. Y lo reverencias, lo honras con tus hechos. O sea, tus hechos son honrosos porque tú tienes una alta reverencia sobre el anciano de días, sobre el que tiene canas. Dice ya nuestro Elohim, reverencia las canas. Y el libro de Daniel dice, y él es el anciano de días. Lo reverencia porque es alto en sabiduría, que cuando algo malo te está ocurriendo, tú puedes ir donde esa persona. Mira, Abba Yahweh es tan bueno que nos lo deja mirar en un aspecto físico. Cuando tú conoces a aquella persona de canas, que tú sabes que puedes ir con un problema y te va a decir, mi hija, mi hijo, mírelo de esta manera. Yahweh nos deja mirar eso en un plano terrenal, pero cuanto más que nosotros podamos, nuestra mente pueda trascender e ir a los ancianos de los días y decir, mira, esto me está ocurriendo, y Abba Yahweh te diga, te lo haga sentir, no, o sea, ni siquiera lo tiene que escuchar audiblemente, sino que te lo haga su mija, hijo, tú sabes por qué esto ocurre, y tú reverencies aún en la desgracia a aquel que es alto y sublime, como una persona que todo lo mencionamos y hasta empieza mi Isha cantó de esa persona. Su nombre es ¿quién? Job. ¿Qué tú vas a hacer, Job? Maldiga a tu Dios y muérete. ¿Qué vas a hacer? Simplemente voy a adorar. Voy a adorar. Que esto me está voy a adorar. El tercer y último nivel es eso mismo. Tú tener asombro. Que aunque tú estás en una desgracia, esa desgracia de pronto no vino porque hiciste algo malo, sino vino porque tú todavía en ese momento vas a adorar a Yahweh nuestro Elohim. Es por eso que Abba Yahweh dice, solamente una cosa yo demando de ti, oh Israel, que temas a Yahweh tu Elohim. Y después, es por eso que después, si ve tu camino, tu amor y tu servir a Yahweh no va a ser por consecuencias, sino porque llegaste a este nivel, porque tú conoces que ese ser alto y sublime en su aspecto más asombroso, en su tiempo, en su reverencia, en su honor, se acerca. Yo no rechazo un ruach constristo y humillado, porque una persona que es humillada, que está constrita, es porque reconoce quién es Él que está delante. Yahweh nuestro. Para terminar, Proverbios 8:13. Habíamos leído este verso antes, pero lo vamos a volver a leer. ¿Lo tenemos? El temor a Yahweh, escuchen, es odio. Escúchenme, ¿es qué? Odio a todo el mal. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos debilidades? ¿Y por qué son debilidades? Seamos sinceros, ¿por qué son debilidades? Porque amamos hacer aquello, ¿sí o no?
disfrutamos, vamos a decirlo de esa manera. Disfrutamos hacer aquello, por eso es una ¿qué? Una debilidad. Pero mira lo que dice aquí. El temor, o sea, ese último nivel, el temor a Yahweh es odiar aquello que te trae placer o te traía placer en el aspecto de pecado. Odiar eso que en algún momento era placentero para ti. Llegar a un punto, no de ese odio fingido, lo odio. Pero si lo miro, lo odio, pero si lo miro puede hacer que no me resista. No ese odio fingido, sino ese odio de mirar y te dé asco, porque tú ya sabes quién es Yahweh nuestro Elohim. Entonces cuando Yahweh nuestro Elohim le dio un límite a Moshe y le dio un límite al pueblo de Israel, es para que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar en los planes de Yahweh nuestro Elohim hacia nosotros. Dice que los planes que Abba Yahweh tiene para sus hijos son ¿qué? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los planes de Yahweh nuestro Elohim cuando no salen de acorde a nuestros deseos? Amén. Ese es el alto y último nivel del temor a Yahweh. Saber quién es Yahweh nuestro Elohim. Y de eso consiste la vida ¿qué? Que Yahweh nuestro Elohim nos ayude a poder alcanzar ese lugar. Amén. Vamos a hacer una tefilá y tomamos un breve receso y volvemos con las preguntas de la parashá.